pediatra llamado Palmadas y gritos, ¿qué tan necesarios son? Me presento, yo soy Juan David Albarracín, yo soy médico pediatra, miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Eh, y el día de hoy vamos a estar en compañía de la doctora Ingrid Rueda. La doctora Ingrid es médica egresada de la Universidad del Rosario y actualmente es residente de primer año de pediatría de la Universidad de los Andes. Hoy hemos querido cambiar un poco la dinámica de este webinar hablando con mi pediatra para permitirle también a las nuevas generaciones de pediatras tener la experiencia y la oportunidad de que está en formación con todos ustedes. La siguiente diapositiva, por favor. Antes de comenzar, quiero agradecer al fondo financiador en la categoría Diamante, Pfizer y PTC Therapeutics, son los que nos ayudan para todo el soporte financiero para poder realizar todas estas socializaciones académicas en la categoría oro a Boiron, Ultragenix y Carnot, que pues como les digo, gracias a todos los aportes económicos que dan al fondo financiador es que podemos tener este tipo de situaciones y eventos académicos para poder llevar información a todos ustedes, padres y madres de familia. Entonces, doctora Ingrid, si quiere comenzar la presentación. Bueno, buenas noches. Ya el doctor Albarracín me presentó. Yo soy Ingrid, residente de pediatría, y pues el día de hoy les vamos a traer un tema que hace parte de lo que es la crianza positiva como tal. Entonces, quiero primero dar una pequeña introducción antes de darle paso a la doctora Ingrid. La idea es que vamos a establecer algunos conceptos importantes para que todos podamos hablar el mismo idioma y al final vamos a ver algunas situaciones que muy seguramente muchos de ustedes se sienten identificados, muchas veces situaciones que son frecuentes motivos de consulta en la consulta pediátrica y la idea pues es generar un poco de diálogo. Los invito a que en el chat vayan colocando preguntas si ustedes consideran necesarias que queramos resolver o si tienen alguna situación en particular con alguno de sus hijos que quisieran tener un poco de guía en términos de crianza, pues la idea es también aprovechar este espacio. Escogeremos una o dos situaciones especiales de las que ustedes puedan promover en el chat para poder tener un diálogo al final. Entonces, la primera pregunta que yo quiero establecerles a ustedes es por qué creen que es importante hablar de crianza. Y es que, claro, muchos de ustedes seguramente padres y madres de familia han tenido situaciones complejas con sus hijos, situaciones en que no saben qué hacer con ellos, situaciones que no saben cómo controlar el comportamiento o cómo colocar una regla o cómo colocar una norma y que su hijo o su hija la siga de forma eficiente. Eh, la siguiente, por favor. Entonces, uno de los cosas fundamentales para entender es que los niños tienen necesidades básicas. Ustedes ven en la diapositiva una tabla que se dan cuenta, la tabla del lado izquierdo lo encabeza una columna que se llama salud física y el lado derecho una que dice autonomía. Desde la psicología de la evolución se establece que las únicas necesidades universales de todos los seres humanos, incluidos los niños, es tener una salud física adecuada y un desarrollo de la autonomía adecuado. Y quiero que nos enfoquemos un poquito en la segunda columna. Si se dan cuenta, en la segunda columna debajo de autonomía viene una serie de necesidades o satisfactores que requieren ser suplidos o cubiertos por todos ustedes, padres y madres de familia. La familia es el principal entorno de protección de los niños y viene un rol extremadamente importante por parte de todos ustedes donde tienen que los niños tener participación activa y normas estables que son impuestas por los papás, una vinculación afectiva adecuada con sus padres y con su familia, la interacción con los adultos para que los niños aprendan ciertas cosas en la interacción con los adultos de la familia, la interacción con los iguales que se viene y se da en el colegio o en el jardín, los procesos educativos, el juego que termina siendo pieza fundamental en todo el desarrollo de la autonomía de los niños y la protección de los riesgos psicológicos.
Como se dan cuenta, hay una serie de necesidades bien importantes que son, como insisto, responsabilidad de la familia, estar pendiente de poderle suplir esos aspectos diferentes a los niños para que puedan tener un desarrollo de autonomía adecuado. Porque va a sonar chistoso, pero para que el ser humano, los hombres y mujeres adultos, podamos tener la capacidad de socializar con otros adultos, necesitamos aprender a ser autónomos. Y esa autonomía se aprende en la infancia gracias a todo el trabajo que se hace en crianza. Entonces quiero que nos quedemos con los tres primeros, la actividad, la participación activa en las normas y los límites normativos, la vinculación afectiva con los adultos y la interacción con los adultos, que nunca va a ser igual a la interacción con los niños. Voy a colocar un ejemplo. Muchos acá pueden tener un hijo, ¿cierto? Que con el papá juega a brusquear, a empujarse, a tirarse en la cama, ¿cierto? Pero imagínense qué pasaría si ese niño va al jardín o al colegio y juega de la misma forma con sus compañeros. Seguramente va a chocar, va a tener dificultades en la socialización con sus compañeros porque con los compañeros pues no puede ser igual de brusco como es con el papá. Entonces aparece, por ejemplo, el aprendizaje de la fuerza corporal. Entonces miren lo chévere que es poder diferenciar lo que se aprende con un adulto a lo que se aprende con sus iguales. Siguiente, por favor. Y otra cosa importante que quería poner, digamos, de antesala a lo que la doctora Ingrid nos va a comentar, un poco esto que acabamos de hablar de las necesidades que tiene un niño para poder tener un desarrollo de la autonomía en términos de normas y límites y la vinculación afectiva, es el contexto legal que hay detrás de todo eso. Tal vez muchos lo saben y si no, pues hay que enterarse que en Colombia existe una ley que prohíbe el castigo físico, los tratos crueles, humillantes o denigrantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección de niños, niñas y adolescentes. Eh, claro, para entender, para poder aceptar una ley de estas que está vigente desde el 2021 y que entró en vigencia en el 2022 con la Estrategia Nacional Pedagógica para la Prevención del Castigo Físico que ustedes ven ahí en la pantalla, tenemos que hacer un cambio cultural. Muchos de los que estamos aquí conectados, a muchos nos pegaron de niños, tal vez a unos más que a otros. Muchos tenemos recuerdos de cómo nos corregían nuestros papás, pero tenemos que comenzar a entender que eso no tiene por qué ser así. Tenemos que cambiar el chip y entender que la infancia de hoy en día tiene derechos, que la infancia hoy en día tiene necesidades diferentes de lo que nos tocó a nosotros de niños y que tenemos que entender que es mucho más efectivo un trato adecuado, unas buenas palabras, una crianza positiva a tratos crueles o denigrantes para hacer cumplir una norma. Estoy seguro que si yo les coloco a ustedes el ejercicio, ¿cuántos de aquí los presentes recuerdan esa vez el día que el 5 de enero su mamá llegó a casa y los abrazó y le regaló un juguete? Muy seguramente van a decir, no, pero el 5 de enero del 80 y pico, ¿yo qué me voy a acordar? Pero si yo les pregunto a ustedes recordar, porque lamentablemente en la memoria de todos es mucho más fácil recordar los eventos traumáticos. Entonces esta ley, que como les digo desde el 2021 ya rige en Colombia, tiene un enfoque muy educativo, ¿sí? Y esta estrategia nacional busca precisamente que padres y madres como ustedes sean educados en formas adecuadas de todos estos tratos crueles y humillantes de los cuales pueden ser víctimas los niños, niñas y adolescentes. Siguiente. Entonces, como les digo, cultural y grande posible para desmitificar desde nuestras cabezas y entender que las cosas pueden ser diferentes, donde veamos a los niños y niñas como sujetos de derechos, porque son seres humanos, que es algo que tenemos que entender, seres humanos independientes, que nuestra labor como que tengan un desarrollo adecuado. Entonces, voy a darle paso entonces a la doctora Ingrid. Ella nos va a contar un poco un poco más sobre crianza positiva. Insisto, vayan dejando sus preguntas en el chat, unas claves que puedan cubrir temas importantes que puedan ser de interés para todos. Bueno, entonces dando continuidad a la charla del día de hoy,
pues vamos a hablar de crianza positiva. Y ustedes se van a preguntar, pero doctora, ¿y qué otros tipos de crianza hay? ¿Yo cómo voy a saber qué tipo de crianza estoy dando o qué tipo de crianza pues me impartieron a mí en mi casa? Y pues de aquí es donde nos vamos a partir, que es para poder lograr entender cómo funciona la crianza positiva, pues tenemos que hablar de qué otros tipos de crianza hay. Pueden ir respondiendo en el chat qué tipo de crianza recibieron ustedes en su casa y pues qué otros tipos de crianza creen y pues vamos a ir socializando. Entonces, ¿cuáles son los tipos de crianza que realmente conocemos y que existen descritos en la literatura? Cuando uno se pone a buscar, pues vamos a ver que existen tres grandes que van a ser lo que es el modelo de crianza autoritario, el permisivo y el democrático autoritativo. El de crianza autoritaria es básicamente el modelo de crianza que ustedes conocen y pues con el que la gran mayoría de los colombianos o pues los aquí presentes de generaciones pasadas han venido siendo criados, que es ese modelo tradicional bien conocido. ¿En qué se basa este tipo de modelo? Es un modelo en el que lo que existe entre los padres y los hijos va a ser una relación completamente vertical, en la cual yo como padre le doy la orden a mi hijo pues para que obedezca mis órdenes y en el momento que no lo hago, o sea, que el niño no lo hace, lo que voy a hacer es ejercer un tipo de maltrato físico o algún tipo de castigo, pues para lograr controlarlo como tal. Y este tipo de modelo lo que va a terminar a fin de cuentas es generar una disminución del amor que reciben los niños como tal. No solamente del amor que van a recibir los niños por parte de sus progenitores, sino pues las consecuencias que van a generar a futuro, que van a ser pues que todo este maltrato físico, vamos a ver la teoría, pues por qué se genera esto, pero en últimas, lo que va a terminar generando son personas malhumoradas, que generen problemas de control frente al estrés, que no tengan una forma de lograr autorrealizarse fácilmente, que sean mucho más irritables que otras personas y pues que sean infelices en general. Ustedes van a decir, pero doctora, yo no soy infeliz y a mí me crearon de esa misma forma. Sí, pues digamos que ustedes no lo pueden sentir, pero hay ciertos tipos de traumas que van a quedar ahí escondidos y que se van a terminar manifestando de alguna u otra forma a lo largo de su vida. ¿Cuál es el otro tipo de modelo de crianza que existe? El modelo de crianza permisivo. Este es todo lo contrario al anterior. En este lo que hacen los padres es intentar demostrar su cariño a través de darle gusto a las personas, pues a los niños, con lo que pidan. En este, pues su forma de cariño es incluso dando cosas más que todo materiales o pues estableciendo lo que los niños les estén pidiendo, intentando suplir todas esas carencias. Pero eso no son carencias de amor realmente, sino son carencias que lo que terminan haciendo es quitar todos los límites que deberían existir entre la relación de padres e hijos. Y pues bajo esta premisa en la que yo no tengo ningún límite y hago lo que quiero con mi vida, al final de cuentas, a largo plazo y ya cuando yo soy una persona adulta, lo que va a hacer es que yo como persona no tenga ni logre asumir una responsabilidad ya cuando soy un adulto, que sea mucho más caprichosa y no sea adaptable a los distintos ambientes, porque si no me dan lo que yo pido, lo que yo quiero, pues no voy a lograr como sortear eso, porque durante mi vida, cada vez que yo pedía algo en la infancia, pues me lo daban. Es decir, termino siendo una persona completamente exigente y caprichosa, y van a ser las personas como que no se adaptan en la sociedad por lo mismo, porque pues no logran como racionalizar el que no todo lo que yo quiera se me va a dar. Y el último modelo va a ser como tal el modelo democrático o el modelo autoritativo, que es en el cual pues, es el que termina demarcando lo que es ahorita la crianza positiva. Es un modelo que es mucho más horizontal, la relación entre los padres y los hijos, pero es una relación horizontal en la que no se llega a ser tan autoritario ni se llega a ser tan permisivo y se logra ese tipo de relación sin perder la figura de autoridad del padre. ¿Cómo lo hace esto? A través de un control fuerte, pero con alta disponibilidad. ¿Qué es eso de la disponibilidad? Es decir, que yo como padre me presto para tener la comunicación, para darle la participación adecuada a mis hijos, que parto desde el respeto para lograr criarlos a él, pues a los niños de la mejor forma. Y este tipo de modelo, pues actualmente es el que mejor nos da la posibilidad de crear a las personas y que va a terminar mucha más repercusión al final, siendo positiva lo que reciban los niños al final. Y está pues demarcado porque va a ser el modelo del que estamos hablando, que es el modelo de crianza positiva, es como un submodelo. ¿Cuáles van a ser como tal las bases de esta crianza positiva? Que es lo más importante que se tiene que llevar para que ustedes lo intenten interiorizar como padres y lograr sacarlo en el momento de que vayan a corregir o pues a tratar a sus hijos como tal. Y es que va a estar basado principalmente en lo que es el amor, la igualdad y el respeto. Y pues estas van a ser las bases. Como les digo, es un modelo análogo al modelo autoritativo. Y pues, ¿cuál es la base de este? Que los vamos a tener a los niños como un sujeto de derechos, que era lo que nos estaba contando el doctor, para lograr dar pues a gusto con todas las necesidades básicas del niño.
Ya digamos que un poco más específicamente cuál es la definición si queremos ser un poco menos prácticos, pero pues como para que les quede claro, la crianza positiva lo que hace es tener un conjunto de prácticas y estrategias que vayan a fomentar esa relación entre los padres, los cuidadores, los hijos y que todo se base en el respeto. ¿Cuál es la idea de este? Que logren ustedes educar a los niños a hacer todo esto a través de modelamiento, de diálogo y evitar la crianza violenta a partir de lo que es la educación. Y pues que va a repercutir al final y a largo plazo es que va a enseñar todas esas habilidades, las tres primeras que resaltó el doctor, que van a ser las habilidades sociales, el sentido de capacidad, es decir, esa autonomía que me va a permitir lograr socializar con el resto del mundo y pues crecer adecuadamente. Y pues, ¿en qué se basa todos esos modelos? Dirán, ¿por qué necesitamos cambiar este paradigma si de toda la vida hemos venido criando a los niños de la misma forma? Han venido haciéndose muchos estudios desde hace mucho tiempo. Los primeros estudios dados desde 1998 y hasta ahora estamos intentando hacer un cambio en la forma de crianza. Pero todos estos estudios que empezaron a hacerse en ese momento, lo que querían demostrar es que todas estas experiencias adversas en la infancia, que son esos maltratos físicos que recibimos durante los momentos de crianza o a partir de nuestros progenitores, van a resultar a largo plazo en disminuir el número de conexiones neuronales. Pero ¿cómo así? Porque me peguen a mí, ¿se me va a morir algún tipo de neurona? No tan específicamente, pero es para que lo entiendas, como es como la idea. Es decir, básicamente los primeros 3 o 4 años de vida, que es en donde más se les va a criar a los niños e impartir las conductas para el resto de su vida, es cuando los niños pues más cosas van a recibir de sus padres, bien sea el amor o los gritos, los golpes, dependiendo del tipo de crianza que reciban. Y este tipo de modelos, o sea, esta teoría lo que nos dice es que cuando se activan unos niveles crónicos, es decir, yo todo el tiempo recibo maltrato y maltrato y maltrato por parte de mis padres, lo que voy a generar es un evento traumático o una experiencia adversa en la infancia y que va a resultar en que se active una cascada grande dentro de nuestro cerebro. El cerebro tiene muchas partes, pero aquí lo más importante va a ser una parte llamada el sistema pues, talámico y la amígdala. ¿Y qué hace la amígdala? Pues para los que no lo conocen, digamos que si hay profesionales de la salud lo van a saber, pero para los padres que tenemos conectados en el webinar, la amígdala en gran parte lo que va a hacer es regular las emociones. Y esas emociones pues van a estar basadas en lo que yo reciba, bien sea el amor o bien sea el miedo. Si yo todo el tiempo recibo castigo físico, maltrato, golpes, gritos, lo que estoy haciendo es activar la amígdala, generar sistemas de miedo, activar algo que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, y eso activado permanentemente, lo que va a hacer es matar neuronas. Y eso es lo que nosotros conocemos la teoría del estrés tóxico, que pues lo que va a hacer es afectar el cerebro. No solamente afecta el cerebro, afecta también otros sistemas, pero pues el más importante en el que nos vamos a enfocar en esta charla es la parte cognitiva del cerebro, pero también puede afectar el sistema cardiovascular, porque todo este estrés va a afectar otros sistemas que aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la tensión arterial, hormonas del estrés que nos pueden llevar a obesidad, a diabetes y a otro tipo de enfermedades que ya se van a ver como tal pues en la adultez. Y todos estos estudios comenzaron a surgir desde una base científica que fue un estudio grandísimo que se llama las experiencias adversas en la infancia. Este es un estudio que hicieron desde 1995 a 1997 y utilizaron o pues recolectar la información como tal de más o menos 17.000 personas estudiando cuál era la relación entre esas experiencias adversas de la infancia. ¿Cuáles son esas experiencias adversas de la infancia? Pues mencionaron 10, pero pues entre esas incluye el maltrato físico, el abuso sexual, el maltrato psicológico, los golpes, y al sumar todas estas experiencias adversas de la infancia, lo que comienza a hacer es que se comienza a aumentar dentro de esta pirámide y se comienza a generar una afectación. Comienza a tener una historia de trauma, genera experiencias adversas de la infancia, afecta pues la parte de desarrollo neurocognitivo y después comienza a afectar toda la parte social, emocional, mi forma de adaptarme a la sociedad y puede terminar en cierto tipo de enfermedades que pueden llevar a una muerte mucho más temprana. ¿Cuál es la idea de toda esta base científica y de que hagamos este tipo de charlas? Que logremos disminuir todas estas experiencias adversas de la infancia para lograr generar pues, personas más saludables y más adaptables al medio como tal. Ahora sí, ya teniendo en cuenta todo como lo psicológico, las bases científicas, ¿qué es lo que queremos con la crianza positiva? Uno es lograr establecer con nuestros niños normas y reglas claras. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, pero tenemos que con ellos establecer de entrada esto. Dándole también cosas buenas, no solamente darle lo malo y explicarle que él solamente es un niño malo, sino que resaltar todos los buenos comportamientos y buenas cosas que logren hacer ellos.
Aplicar refuerzos positivos a corto plazo, lograr hacer trabajo con equipo con ellos y hacer un acompañamiento constante de todos los sentimientos que se van a generar durante esa infancia y lograr comprender y corregir, pero desde el respeto. Para que nos quede un poquito claro de cómo deberíamos tratarlos a ellos, les vamos a dar más o menos ejemplos. La idea es que yo les mencione pues, la situación y ustedes lo piensen con ustedes, lo comenten con la persona que tengan al lado, lo escriban dentro del chat de cómo reaccionarían a esto que les voy a plantear. La idea de la crianza positiva es que logremos tratar a los niños como seres sujetos de derecho, así como nos tratamos entre los adultos. Si bien pueden haber diferencias, intentamos tratarnos en el máximo de cordialidad, en el máximo de empatía. Vamos a poner el ejemplo de cómo trataríamos nosotros a un adulto, por ejemplo. Entonces yo estoy en mi casa y quiero invitar a varios amigos a una cena. A cada uno le reparto su copa de vino, la tienen ellos en la mano y pues estamos charlando. Apenas está empezando la cena y uno de ellos deja caer la copa. Se riega todo el vino en mi alfombra blanca. ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Yo acaso le voy a decir a esa persona que la regó, que es un adulto, no sé, unos 30 años? Yo le voy a comenzar a gritar y le voy a decir, oye, ¿tú por qué haces eso? Es que no eres capaz de tener una copa de vino, es que tienes que darte un vaso de plástico para que no me rompas las copas, ¿tú me vas a pagar la tintorería? ¿Ustedes le responderían así a un adulto? Listo, pensemos eso. ¿Cierto que no? Digamos que en general, cuando uno trata con adultos, uno intenta darle el máximo de simpatía, de empatía y pues de comprensión de la situación. Bien sea porque le faltó un poquito de cuidado, lo que yo voy a hacer, mi reacción probablemente no va a ser gritarlo, insultarlo en mi propia casa, sino que acompañarlo durante todo este proceso. Es decir, venga, acompáñeme, limpiemos, esto se soluciona, no pasa nada, yo mañana miro qué hago con mi alfombra. Muy probablemente eso sería lo que harían la gran mayoría de ustedes. Ahora imagínense la misma situación, pero con un niño. El niño está en este momento iniciando complementaria, es su hijo. Entonces le ponen el plato de comida enfrente de ellos y comienzan a jugar y lo que hacen es tirar la comida por todos lados, incluyendo un vaso de leche. Lo riega por toda la alfombra. ¿Cuál es la reacción de ustedes? ¿Le van a hacer el acompañamiento? ¿Le van a ayudar a limpiar la alfombra? ¿Le van a enseñar cómo se... que les di el ejemplo con los adultos? Normalmente lo que haríamos es lo primero, ¿cierto? Gritarles a los niños. ¿Y por qué? Esto está basado en básicamente nuestro modelo de crianza, el que recibimos. Pues aquí no se trata de echarle la culpa a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos de cómo nos criaron, pero básicamente la forma en la que nosotros reaccionamos actualmente a las cosas que vemos de parte de nuestros hijos es secundario a lo que nosotros recibimos cuando nosotros éramos niños. Y todo eso va a quedar implantado en mi cerebro. Eso se da por muchos sistemas. Hay un sistema específico que comienza a regir ahí, que es el sistema límbico, que me ayuda a controlar todas estas emociones que yo vengo recibiendo. Y lo que hace es que, aunque yo no me acuerde de cómo me trataron cuando yo tiraba un vaso de agua, de leche en mi casa y se rompía todo, pues lo que hace es que cuando yo vea ese mismo patrón, yo vea la misma actividad dentro de mi casa y con mis niños, termino respondiendo de la forma en la que me respondieron a mí, que es básicamente gritando. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer con el modelo de crianza positiva? Ya teniendo todas estas bases, sabiendo lo que existe fisiológicamente dentro de tu cerebro, que es algo que no se puede controlar si tú no tienes el conocimiento de que eso es así, pues que lo intentes comenzar a cambiar. Claro, eso no es fácil, pero pues la idea es que vayan mejorando pues la forma en la que tratamos a los niños, partiendo de que todo lo que nosotros hacemos viene desde modelos antiguos. Ahora bien, ¿por qué es tan importante cómo yo le hablo a mis niños? Estamos hablando de la parte de gritos, de cómo le respondo ante estas situaciones de estrés. ¿Por qué es importante? O en general, ¿ustedes consideran que es importante? La respuesta es sí, esto sí es importante. Y va a repercutir tanto en que se perpetúen estos modelos de crianza en los que perpetúa el maltrato físico, es decir, como a mí me criaron así, yo voy a hacer lo mismo. La idea es cambiarlo. Y aparte de eso, no solamente repercute en que voy a ser yo después de grande, cuando mi niño ya crezca, yo ya no existo, mi niño ya tiene sus hijos, él va a perpetuar lo mismo porque es la forma en la que yo le hablé. Y no solamente se queda en lo que él recibió de crianza, sino que también se va a perpetuar en algo que se llama el dialecto interno, o pues el diálogo interno que tenemos nosotros mismos. Y eso es una teoría en la que explica que más o menos antes de los 3 años de vida, la forma en la que me hablaban a mí mis padres, o pues mi figura de autoridad, mi cuidador, va a repercutir en cómo me hablo yo misma frente a las situaciones adversas que existen. Es decir, yo tengo una situación difícil, estresante en el trabajo, en la universidad,
en el colegio, en el momento de vida en el que yo esté. Y la forma en la que yo me hablo a mí misma para superarlo o para no hacerlo es la forma en la que me hablaban mis padres. Es decir, yo boto un vaso de agua y mis padres en su momento de chiquitica me decían, ay, eres una inútil, no sirves para nada. ¿Por qué no pudiste tener el vaso bien? ¿Por qué no te fijas? No sirves para nada. En eso se quedó la frase. Entonces ahora tú ya eres más grande. Tú tienes un reto que asumir, tienes que hacer cosas como adulto, tienes que cumplir expectativas en tu trabajo. ¿Tú cómo te hablas a ti mismo? ¿Te dices, yo sí puedo con esto? ¿O todo el tiempo te vas a decir, no, yo no voy a poder, yo soy una inútil? La razón de la que ustedes se hablen así, de la forma si es que se hablan así, muchas veces es por la forma en la que ustedes recibían los maltratos y como el diálogo que tenían con sus padres. Eso se queda ahí. Entonces la idea es también modificar este tipo de actos dentro del modelo de crianza positiva. Ahora bien, aparte de que nosotros respondemos así ante este tipo de situaciones, también respondemos a muchas cosas que quizás no siempre sean consideradas un mal comportamiento. Yo lo puedo ver así siendo la madre de tal persona, pero si otra persona se aleja un poquito más y tiene un punto de vista distinto, quizás cuando le comenten toda la situación, no crean o no consideren que sea un mal comportamiento. Por ejemplo, digamos que en el ejemplo que les di de que se les cayó el vaso, la persona adulta, ustedes no lo recriminan, lo acompañan durante todo el proceso y la persona tiene las habilidades. ¿Por qué vamos a recriminar esto en un niño, gritarle, pegarle y golpearlo porque se le caiga un vaso, cuando ese niño ni siquiera tiene la habilidad de sostener el vaso, todavía está intentando ejercer o tener todas esas habilidades motoras? Casi siempre, si nos ponemos a mirar a fondo, todos los malos comportamientos que existen en el niño van a ser a falta de habilidades o falta de desarrollo. Bien sea porque tengo la imposibilidad de sostener bien el vaso porque todavía mis manitos no me dan, porque no me he desarrollado del todo, o bien sea porque todavía no tengo la capacidad, por ejemplo, de controlar un impulso. Es decir, yo veo una fila y quiero llegar de primeros y correr porque yo soy un niño de 2, 3 años, salgo corriendo y termino empujando a todo el mundo. ¿Eso es un mal comportamiento o es simplemente que yo todavía como niño no tengo la falta de controlar ese impulso? Básicamente la idea de esta diapositiva es de dejarles como de reflexión si realmente todas las cosas por las que nosotros corregimos a nuestros niños son realmente malos comportamientos o son solamente falta de habilidades, tanto de la parte emocional, como la parte de control de impulsos, tanto como la parte de memoria de trabajo, es decir, yo le estoy dando una orden a mi hijo, ve, tienes que ir a atender la cama, y él se distrae y se comienza a pensar en otras cosas. No es que siempre sea distraído, puede ser que todavía tengas una falta de madurez de la memoria de trabajo, que no tenga el control de impulsos como les dije, que no logren soportar o que no tengan el concepto de permanencia cuando hacen berrinches. Hay ciertas edades en las que comienzan a hacer berrinches porque todavía no hay algo que se llama el concepto de permanencia de un objeto. Es decir, yo estoy aquí jugando, tengo mi galletica y de la nada la galletica se perdió. Cuando yo no tengo el conocimiento de que la galletica no se perdió, de que se puede que se me cayó y está todavía en el piso y me la pueden pasar, yo comienzo a llorar y a hacer escándalo de que el objeto se perdió por completo y yo no logro, pues, tener la conciencia de que se me perdió y por eso puedo hacer un berrinche. Gritarle, patalearle, pegarle, quizás no es la opción teniendo en cuenta que esa es su reacción ante una frustración, ante una sensación en la que él no puede controlar porque no está desarrollado todavía digamos, ese concepto de permanencia del objeto de que se me cayó y la galleta sigue ahí y me la van pues, a dar eventualmente, ¿sí? Ese es un ejemplo de realmente estamos corrigiendo todo lo que nosotros consideramos malos comportamientos. Y gran parte de todo lo que queremos con esta charla es invitarlos a la reflexión. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con la parte de golpes y palmadas? Doctora, es que yo no entiendo usted por qué está haciendo tanto escándalo. Si a mí me criaron con golpes y no pasó absolutamente nada. Yo soy una profesional, soy bien formada, soy hecha y derecha. Sí, eso dices tú, pero la literatura dice que no, que todo lo contrario, que lo que estás haciendo es dentro de este círculo perpetual. Sí, a mí me pegaron, yo puedo ser una profesional, pero ¿a consecuencia de qué? ¿Qué tipo de secuelas tengo y no me estoy dando cuenta? Tengo secuelas de ansiedad, soy explosiva, luego tengo dependencia emocional con mis parejas, puedo tener muchas repercusiones de las cuales yo no me doy cuenta. Y sí, yo puedo ser profesional, pero eso no implica que la forma en la que me hayan criado sea la correcta para llegar a eso. Pude incluso haber llegado mucho más lejos si todo ese circuito neuronal no se hubiese visto afectado con golpes, con todos los obstáculos que me pudieron haber dado la forma en la que me criaron. Ay, pero doctora, de vez en cuando dar una nalgada a tiempo está bien. Es la forma en la que tenemos que corregir. No, tampoco. No hay que dar nalgadas a tiempo nunca. No es una forma de crianza.
Básicamente cualquier tipo de golpe, de nalgada, lo que va a hacer es un tipo de maltrato, de violencia, generar esa cascada de cortisol, de hormonas del estrés, que lo único que van a generar a largo plazo es afectar el hipocampo, la corteza prefrontal, todos estos conceptos que ustedes dirán, entonces no sé ni de qué está hablando, todas estas cosas que pueden afectar el cerebro y que a largo plazo lo que van a hacer es afectar al niño en su forma de socializar con los demás o en su forma de compartir con el mundo y en la forma de cómo asumir todas sus responsabilidades. Ay, no, yo creo que usted sigue exagerando. Yo no soy alguien violento, yo solamente estoy corrigiendo y enseñando. No, no, señora, usted no está corrigiendo ni enseñando. La forma en la que usted le pegue y le corrija al niño con un golpe no significa que esté enseñando. Por el contrario, en un momento de estrés en el que yo solamente recibo golpes y golpes y golpes, lo que estoy recibiendo no es enseñanza, porque muy probablemente mientras me gritan y me golpean, yo no estoy aprendiendo nada, sino que solamente me siento cada vez más chiquito, cada vez más intimidado y cada vez más vulnerado. Y cuando se activa toda esa cascada de estrés, yo no estoy aprendiendo. Entonces créanme que a partir de golpes y palmadas los niños no aprenden, solamente generan miedo, vulneración de derechos y consecuencias a largo plazo en su vida. Pero es que los niños ya no le tienen miedo a los padres, ya no los respetan. Es que nunca tuvieron que tenerle miedo a los padres. Los padres como tal, los progenitores de una persona, son personas de autoridad, pero que tienen que generar un vínculo afectivo para que se pueda dar el desarrollo completo de una persona. La idea con esto es que ustedes deciden, si deciden romper la cadena de violencia que venimos perpetuando generación tras generación y tener ese trauma generacional, o ser digno de una crianza que dé amor, respeto y evitando todas esas cosas que se recibían antes, como los correazos, los palos, los cables, las duchas de agua fría, básicamente. Aquí les dejo más que todo una frase de reflexión que es, más que solo pretender modificar los comportamientos inadecuados de nuestros hijos, se trata de aprovechar y facilitar todo el aprendizaje trascendental de la vida, dándoles las habilidades, valores y principios aún no adquiridos, informándolos con información útil sobre sus criterios morales. Es decir, todo aquello que le permita a una adecuada toma de decisiones, el acceso a la autonomía progresiva, la sana interdependencia y la vida social responsable y solidaria. Y eso solamente lo vamos a lograr estableciendo límites y normas claras con los niños, pero que son unos límites y normas que se tienen que establecer previamente, de tal modo que todos los niños sepan lo que se va a esperar de ellos, que estas normas que estén previamente existan y estén acordadas, concertadas, elaboradas con anticipación, que sean consistentes y no vayan a cambiar dependiendo de mi estado anímico y que queden incorporadas en el diario vivir pues, de la persona. Bueno, muchas gracias, doctora Ingrid. Entonces, quiero resaltar mucho de todo lo que la doctora nos estaba comentando primero. Recuerden que los castigos físicos, la percepción que tienen los niños va a ser diferente a como uno lo perciba. Y ellos van a tener unas respuestas fisiológicas, como lo decía la doctora, va a tener cambios estructurales en el cerebro, se pierden conexiones neuronales, es decir, la conexión entre las neuronas, va a generar un estrés tóxico, es decir, un estrés crónico permanente, que eso va a llevar a cambios comportamentales. Podemos ver niños agresivos, podemos ver niños con problemas de socialización, vamos a tener niños y niñas con problemas de control de esfínter, o sea, puede haber muchas secuelas secundarias a eventos de castigos físicos recurrentes que, como les digo, están metidos o pueden ser considerados dentro de la misma bolsa del maltrato infantil. Entonces, por eso es tan importante tener alternativas en términos de crianza, como la crianza positiva, donde vamos a basar todo en el respeto y en el amor, como decía la doctora, para que nuestros niños tengan un desarrollo mucho más bonito y mucho más adecuado. Insistiendo de nuevo en el cambio cultural que tenemos que tener todos, eh, frases como la letra con sangre entra deberían salir por completo de nuestro vocabulario, entender que aunque nosotros hayamos sido criados de una forma, no tenemos por qué repetir iguales patrones de crianza, porque como decía la doctora Ingrid, hay que analizarnos nosotros cómo estamos en términos de salud mental, cómo estamos respondiendo nosotros ante el estrés, si sufrimos de depresión, si sufrimos de ansiedad, si somos agresivos cuando manejamos, porque eso puede ser cosas muy sutiles que sean reflejo de cosas que vivimos cuando fuimos niños o niñas. Entonces vamos a hablar unos casos, unos pequeños escenarios. En el chat ya han dejado algunas situaciones que también vamos al final a hablar un poquito para ampliar también las dudas que tengan ustedes puntualmente. Entonces, como les dije, traigo 3 casos
de consulta muy frecuente y que probablemente muchos de ustedes se vean reflejados. El primero es un niño que se llama Pedro. Pedrito tiene 3 años y no quiere comer nada. Se tira al piso y grita cuando le dan verduras. Inclusive hasta bota el plato de medio lado y tira todo al piso. Y lo único que come es yogur, porque su yogur es su bebida favorita. Y entonces la mamá, en medio del desespero, para que no aguante hambre, le da siempre yogur cuando el niño comienza a gritar, pues para que no se quede con hambre el niño. Entonces estoy seguro que esta situación es una situación bastante frecuente en muchos de ustedes porque en términos del desarrollo de los niños, la alimentación es uno de los momentos críticos de aprendizaje de normas. De hecho, yo a mis estudiantes les digo que el primer momento de la vida, del ser humano en la vida, cuando uno comienza a entender lo que son las normas, es cuando aparece la alimentación complementaria, es decir, sobre los 6 meses, cuando comienza a haber horarios de comida y la familia, o la mamá o el papá comienzan a darle ciertos alimentos puntualmente, porque antes de eso, pues tenemos lactancia materna exclusiva y la lactancia materna, como es a libre demanda, pues no hay ningún problema con que el niño llore y se le dé su teta. Pero a los 6 meses, cuando comienza a aparecer la comida, ahí comienzan a aparecer los primeros dolores de cabeza. Y la edad de Pedro es la famosa edad de los terribles tres, que muchos de ustedes seguramente, si tienen hijos, se han dado cuenta que los terribles tres son los terribles tres, la edad de la pataleta. Entonces, primer mensaje, es normal que todos los seres humanos queramos ir en contra de la norma, ir en contra de la autoridad. Eso pasa hacia los 2, 3 años y en la adolescencia. Por eso es que a los adolescentes, en forma jocosa, se le dicen que es la edad del moco, porque todo les molesta, todo les incomoda. Pero es natural que tanto en la pequeña infancia como en la adolescencia queramos retar la norma. Ese es el primer mensaje. Entonces, este comportamiento es totalmente normal en un niño de esta edad. Segundo, los niños, como les decía, tienen que tener normas claras. Acuérdense la primera diapositiva que les mostraba, que les decía que era una necesidad de los niños tener normas. Bueno, pues los niños tienen que tener normas también en torno a la alimentación y tenemos que saber cómo manejar las pataletas. Lo primero, el mico sabe a qué palo se trepa. Si el niño ya está acostumbrado a que después de su pataleta por no comer verduras o no comerse lo que la mamá o el papá le colocan en el plato, va a recibir el alimento que más le gusta, el niño va a seguir haciendo la pataleta porque sabe que va a recibir lo que le gusta. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer es eliminar lo que le gusta. ¿Sí? Acuérdense que ustedes son los papás. La jerarquía familiar no se puede romper. El papá es el papá, la mamá es la mamá y los hijos son los hijos. Y tienen que estar las normas establecidas claras por los papás. Entonces, el consejo para el caso de Pedrito es que si el niño se tira al piso a hacer pataleta, miren, sin gritarle, sin pegarle, le dice, mira Pedro, qué pena contigo, esa es la comida que hay, si tú no quieres comer, te bajas de la mesa, entonces lo retiramos del lugar del alimento, eso es importante porque acuérdense que la mesa, su silla, su silla al comedor o el puesto que tenemos en la mesa de comedor de la casa es el lugar de comida, no el lugar para ver televisión, no es el lugar para estar pegado al celular, no es el lugar para hacer pataleta. Si el niño hace pataleta, lo retiramos del sitio, lo bajamos al piso, lo llevamos a su habitación, mira, ve, juega un rato, cuando tengas hambre me avisas. El niño seguramente a los 20 minutos o media hora va a volver a buscar y decir tengo hambre y va a querer su yogur. Pero pues obviamente ustedes son los papás, lo volvemos a sentar en el lugar de la comida y le volvemos a colocar exactamente el mismo plato que dejó servido. Mira, esta es la comida. Que no, que yo quiero mi yogur. Ok, yogur no hay, qué pena contigo. La comida es la que está aquí en el plato. Si no quieres, vuelvo y te bajo del sillón, de la silla y ve a jugar. El niño va a llorar, va a hacer pataleta, va a hacer lo que sea. Nada. Ustedes tranquilos, tienen toda la paciencia del mundo, porque esto no es un proceso fácil. Esto podrá dar unos días en este proceso de aprendizaje de que ellos no tienen la razón, que somos los adultos los que sabemos cuál es el mejor alimento para ellos. Y créanme que tarde o temprano el niño va a comenzar a comer de forma juiciosa. A mí me pasó con mi sobrino era un niño extremadamente cansón para la alimentación porque tanto mi hermano como mi cuñada pues hacían esto, le daban gusto en todo lo que el niño quería. Y en unas vacaciones, estando con mis papás, o sea, con los abuelos del niño, mi mamá estaba desesperada porque no se comía lo que le ponía en el plato. Y yo le dije, mamá, déjemelo 3 días. Y 3 días fueron suficientes para que el niño comenzara a comer de forma juiciosa. Lo que sí es que los adultos tenemos que ser muy consistentes en las normas
decírselas claramente, porque así el niño tenga 3 años, el niño entiende, ellos no son bobos, ellos son bastante avispados. Entonces hay que decirles claramente qué es lo que está pasando, decirle, mira, tú no puedes comer dulces, tú no puedes comer galguerías, si tú no te comes el almuerzo no va a haber nada de once en la tarde y hablamos en la noche cuando tengas hambre en la cena. Y en la cena volvemos y le colocamos el mismo plato que dejó el almuerzo. Pero los niños, créanme, que van a comenzar a aprender a comer. Siguiente, por favor. El siguiente caso también es otro caso muy frecuente para los que ya tienen adolescentes en casa. Entonces María tiene 15 años y quiere ir a la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga. Ella refiere que se quiere quedar hasta las 3 de la mañana. El papá y la mamá le dicen que sí, sin ningún problema. Entonces mi pregunta ¿será que esta conducta de los papás será adecuada? ¿Será que es normal que una niña de 15 años esté sola pues sin ningún tipo de supervisión de familiar hasta de las 3 de la mañana y que se vaya y regrese sin ningún problema? Muy seguramente muchos van a decir, no, no es lo adecuado, pero ¿cómo lidiar con un adolescente que venga y me haga pataleta o que se ponga de rebelde o que simplemente no llegue a la casa? Y entonces, volvámonos a la tabla de la primera diapositiva que les dije, las necesidades que decía, las normas estables y la participación activa en las normas estables. Bueno, una norma clara para todos los niños, niñas y adolescentes debe ser el llegar a la casa, ¿sí? Yo muchas veces a algunas mamás yo les digo, bueno, si yo tengo un niño de 4 o 5 años que el niño me dice quiero ir solo al parque, ¿lo voy a dejar ir solo? Muy seguramente la respuesta va a decir yo no lo voy a dejar ir solo al parque, o sea, es un peligro que salga a la calle solo, que cruce la calle, que camine y que lo acoja un carro, o que lo roben o que lo rapten o que quién sabe qué cosa le pueda pasar, pues no lo voy a dejar ir solo a la calle al parque. Que una niña de 15 años me diga que quiere ir sola al parque, pues yo pienso, bueno, sí, pueda que si ando vigilando, si yo estoy vigilando o estoy pendiente de ella o con el celular, pues probablemente yo la permita cierto grado de flexibilidad y que vaya al parque. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo escenario, pero con dos edades diferentes. Y es porque las reglas, a medida que los niños van creciendo, se pueden negociar con ellos. ¿Listo? Y esto es importantísimo con los adolescentes, la negociación de las normas, para que ellos se sientan partícipes en la creación de las normas que a ellos mismos se les va a establecer. En el caso de María, que es el caso que quiere ir a la fiesta, muy seguramente la respuesta adecuada de estos papás va a ser no, hasta las 3 de la mañana no. Yo te voy a permitir a la fiesta de cumpleaños, pero yo te recojo a las 11 de la noche. ¿Te parece que está bien? Ay, no, mamá, yo me quiero quedar un poquito más. Está bien, recógeme, pero a las 12. Ok, yo te recojo a las 12 de la noche. Eso es una negociación donde las dos partes se ven involucrados, se ven partícipes en la norma, se respeta y se mantiene la protección de los riesgos para el adolescente y los papás cumplen y hacen cumplir una norma que es, usted no llega aquí en la madrugada cuando se le dé la gana. ¿Listo? Entonces, tip número 2, hay que negociar las normas a medida que los niños van creciendo. Entre más pequeños, menos negociación, entre más grandes, más negociación de las normas. Siguiente, por favor. El tercer caso, María. María va con su hija de 5 años al supermercado y pasan por la sección de juguetería. La niña se enamora de una muñeca, pero la mamá le dice que no tiene cómo comprarla, por lo cual la niña se tira al piso y hace pataleta. Seguramente ese escenario, si no les ha pasado a ustedes lo han visto en algún centro comercial, el niño que comienza a gritar y a patalear, a llorar porque no le compran algo. Y a dolor de cabeza, ¿cierto? Y qué oso, yo cómo manejo esto, y venga, yo me provoca darle un pellizco bien grande para que se calme, porque todo eso es lo que pasa por la cabeza normalmente los adultos. Pero bueno, primero, calmados todos, porque saber manejar pataletas pueda que sea complejo para algunos, pero créanme que termina siendo muy fácil. Lo primero es que yo no tengo por qué retroalimentar la pataleta de los niños, es decir, yo no tengo que avalarla. Si yo lo primero que hago en el desespero como adulto es coger la muñeca y echarla al carro de mercado para llevársela a los niños, perdí. Perdimos como adultos porque acuérdense, los adultos, los niños son los niños, ellos requieren escuchar un no por respuesta. ¿Listo? Los niños tienen que tener tolerancia al fracaso. Ellos deben aprender a escuchar un no por respuesta. Si yo a todos los que los niños me dicen les digo sí, se me va a volver un dolor de cabeza, porque ellos no van a tener frustración, no van a tener un grado de frustración, no van a saber tolerar el no por respuesta y cuando llegan a la vida laboral, el catástrofe, cuando tengan relaciones de pareja, catástrofe, porque los niños tienen que saber escuchar un no por respuesta. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es no tolerar la pataleta, es decir, no avalarla, no darle gusto.
Segundo, lo miro a los ojos y le digo, no puedo llevarte el juguete porque no tengo dinero o porque tengo que comprar el mercado o porque en este momento o yo ya te compré un juguete recientemente y no te puedo comprar más juguetes porque hay otras necesidades. A los niños hay que hablarles de frente. ¿Listo? Recuerden, los niños son bien pilos y bien avispados, ellos entienden lo que uno les está diciendo. Entonces hay que explicarles claramente que no. Y no pararle balas a la pataleta. Ay, que se tira al piso, que comienza a patalear, a gritar. Ok, lo dejo quieto en el piso, me quedo a un lado y superviso la pataleta, pero yo no espero a que se calme. Cuando se calme, lo levanto, lo alzo, listo, lo trato con cariño y le digo, mira, María o mira Juan o mira Pedrito, al niño que sea, le digo, te repito, en este momento no puedo llevarte el juguete, listo. Espero a que te calmes para poder seguir haciendo el mercado, pero entiende que no te vas a llevar el juguete. Pero no den el brazo a torcer, ¿listo? Si sigue haciendo pataleta, lo levanto del piso, me lo llevo a caminar, ¿listo? Me lo retiro de ese sitio para que no tenga el estímulo visual de su juguete y espero a que se calme. Pero por favor, no vayan a ceder tan fácilmente porque los niños lo que están haciendo es retando la autoridad. ¿Listo? Si ellos ganan, pierden ustedes. Y insisto, los niños necesitan normas y necesitan reglas para tener un camino claro de crianza, ¿vale? Voy a aprovechar antes de seguir a la siguiente diapositiva para que me la dejen ahí para no mostrar la última frase. Voy a aprovechar para responder unas cositas que están en el chat. La primera pregunta importante me la hace Mili. Mili me refiere que qué hacer con los niños que tienen problemas de incumplimiento de normas en los colegios. Desobedecen de forma sistemática en las instrucciones de los profesores y el cumplimiento de las normas de interacción con sus pares, es decir, son agresivos o se burlan de los otros niños o inclusive ejercen eventos de pequeños robos. Y los padres argumentan que el hijo, que sí, que el hijo pues rompe normas y que si eso pasa es porque los docentes lo tienen entre ojos, entonces el malo es el profesor, el malo es el colegio, pero mi hijo es perfecto. ¿Qué hacer en este caso? ¿Cómo orientar a la escuela? Bueno, primero, todos los papás tenemos que entender que nuestros hijos son seres humanos y como hijos se pueden equivocar. A veces nos cuesta entender que nuestros hijos puedan tener un acto negativo. Los tenemos en un pedestal porque, claro, yo entiendo que uno a un hijo lo ama con todo su corazón, pero el hecho de amar no significa sobreproteger o querer explicar todos los comportamientos porque los niños se pueden equivocar y de hecho se equivocan muchas veces. Entonces, primero hay que escuchar a los docentes. No creamos que nuestros hijos son superhéroes permanentes, sino que ellos también se pueden equivocar. Si de todo un curso de 35 niños, el único que tiene un problema con un docente es el nuestro, probablemente el problema sea nuestro hijo y no el docente. Entonces planteemos la posibilidad y démosle como la posibilidad de que el docente tenga razón. Segundo, analicemos si en realidad en nuestras casas estamos llevando pautas de crianza adecuados y tenemos límites normativos establecidos y nuestro niño nos está haciendo, y nuestro adolescente nos está haciendo caso en la casa porque si no lo hace en la casa, posiblemente en el colegio tampoco, ¿no? Y las normas son tanto en el colegio como en la casa. En cuanto a la escuela, ¿cuáles serían recomendaciones? Primero, es bueno que esos niños que están muy oposicionales a las normas sean manejados de forma terapéutica con algún psicólogo. Usualmente los colegios tienen psicólogos o psicoorientadoras. Manejemos los casos de la mano con ellos. Involucremos a las familias en los procesos psicoterapéuticos de los niños, porque si no manejamos las normas en casa, los niños no van a manejar las normas en el colegio. ¿Listo? Y como dice uno de los psicólogos que trabaja en mi equipo de trabajo en la clínica donde yo laboro, los hijos son los resultados de las embarradas y de los aciertos de los papás. Entonces, si no involucramos a los papás en los procesos psicoterapéuticos de los niños, no vamos a lograr absolutamente nada. Entonces, mi recomendación es que en los casos de oposición muy grandes a nivel escolar, el niño debe ingresar a un proceso psicoterapéutico para comenzar a adecuarle el comportamiento y el manejo de normas, pero tienen que estar vinculados a los progenitores. Si no están vinculados a los papás, no vamos a hacer absolutamente nada. Otras preguntas. ¿El trastorno de déficit de atención y hiperactividad puede organizarse por un maltrato, gritos y golpes? No, hay otras bases biológicas del trastorno de déficit de atención y hiperactividad
que no, digamos que no están asociados, sino entonces muchos de los que aquí presentes tendríamos trastorno de déficit de atención y hiperactividad porque a muchos de nosotros nos dieron palo o rejo o correa o juguete o chancleta cuando estábamos pequeños. Entonces no hay otras explicaciones biológicas que son diferentes, que hacen los cambios comportamentales y pues tenemos esos niños con ese tipo de trastorno. El niño inquieto no tiene un trastorno de déficit de atención y hiperactividad, ojo con eso, porque a veces todos los papás nos excusamos, ah, sí, es que el niño es inquieto porque tiene un TDAH, entonces él es inquieto es por eso y lo excusamos y no. Hay una forma de hacer un diagnóstico, esto requiere un manejo, un diagnóstico desde psicología, desde psiquiatría, desde pediatría y con participación de los papás y de la escuela, porque en todos los ambientes de desarrollo tiene que tener cambios comportamentales para poder definir que efectivamente tenemos un trastorno de atención e hiperactividad. Hay otra pregunta aquí. Entiendo el punto de una palmadita a tiempo no hace daño. No es la mejor opción, pero eh, ¿hasta qué punto esto puede llevarnos a ser permisivos? ¿Qué tanto hay que tolerar como profesionales? ¿Qué recomiendan ustedes como métodos de corrección en los casos en los que recomendaciones iniciales no funcionan? Bueno, entonces, obviamente, como les digo, tenemos ahora tolerancia cero ante cualquier tipo de castigo físico. No es lo ideal. Hay otras formas. Entonces, uno, obviamente el diálogo. Dos, el tiempo fuera. Importantísimo. Es decir, como el ejemplo que les puse del niño que no quería comer, bajarlo y aislarlo completo de la situación. Eso es un tiempo fuera. Es decir, sacarlo del momento de estresor para que el niño no siga haciendo la pataleta o no siga teniendo el comportamiento inadecuado. Si el niño está jugando y está agresivo en el juego, se suspende el juego. Si está jugando con otro niño y fue agresivo con otro niño, se suspende el juego con el otro niño, pero tenemos que suspender la actividad y generar un tiempo fuera. Si hay que tiene que decir cuál es el mal comportamiento porque el niño tiene que entender qué fue lo malo que hizo. Ojo con la típica de, es que las cosas son así porque yo digo y punto. No, con los niños ya no funciona el como yo digo y punto. Imagínense ustedes en sus trabajos que su jefe les diga, no, es que vamos a hacer esto, pero ¿por qué yo no estoy de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque yo digo y punto. A uno le choca, a los niños también le van a chocar. Entonces, ojo con ese tipo de expresiones, hay que explicarles el por qué estoy tomando la decisión, ¿listo? Y otras pautas, digamos, si estas primeras no funcionan, hay otras pautas de crianza, como por ejemplo las prohibiciones. Entonces, si tú no cumples con esta norma, listo, se te quita tu juguete favorito, por ejemplo. Sí, se clausura el juego, no sé. Hace poco hablaba con una de las señoras que nos colabora y que trabaja para nosotros y ella me decía, no, doctor, lo que pasa es que mi nieta no quiere organizar los juguetes. Y entonces lo que hicimos una vez fue que le dijimos, si no quiere organizar los juguetes, perfecto, se acaba el juguete, le colocamos una cinta de prohibido de esas de construcción encima de una casa de muñecas que tiene gigante y le echamos todos los juguetes en una bolsa de basura y se guardaron todos los juguetes y la niña duró sin juguetes 2 días. La niña luego se le dijo que se iba a durar 2 días sin los juguetes, se le quita el castigo, se le permite jugar y a la siguiente vez la niña se le dijo, recoge los juguetes, dijo, no, yo no quiero recogerlos. Ok, si tú no lo quieres recoger, ya sabes qué te va a pasar. Automáticamente la niña comenzó a recoger sus juguetes. Entonces, otra medida es que si yo, entre comillas, amenazo con algún castigo, perdón, a un niño, como por ejemplo una prohibición de un juguete, un alimento que le guste, la promesa de haber ido a cine, la promesa de haber salido al parque, si yo le indico esa amenaza, el niño incumple la regla, yo tengo que cumplir el castigo que le dije. Si yo incumplo el castigo como, ay, bueno, pobre, o la típica escena que uno pasa cuando vivimos con los abuelitos, que a veces los abuelitos uno le impone un castigo a un niño y los abuelitos llegan por detrás, ay, pero no me diga eso al niño, pobrecito, tome este paquete de papitas o sabe que venga, yo le prendo otra vez el televisor para que vea su programa favorito, pues perdemos. Los castigos y las amenazas de los castigos hay que cumplirlos a como de lugar. Son otras estrategias y créanme, funcionan. ¿Listo? ¿Qué hacer cuando los niños son agresivos con sus padres o otros adultos y con otros niños? Bueno, hay que evaluar exactamente qué es lo que está pasando en estos casos de agresividad extrema que son golpean a los otros niños, golpean a los papás y eso sí recomiendo valoración por psicología y con pediatría para evaluar qué es lo que está sucediendo, qué hacemos nosotros y por ejemplo en el equipo donde yo trabajo que manejamos muchos casos comportamentales, evaluamos lo que la doctora decía, experiencias adversas de la infancia y mirar qué es lo que sucedió en términos de crianza ahí para atrás y comenzar a corregir. Muchos de los cambios comportamentales de los niños están asociados a problemas familiares. Entonces, muchas familias terminan en terapia para poder modificar cosas comportamentales de los niños.
¿Cómo se maneja cuando hay padres separados? Súper sencillo, seguir siendo padres. Aunque los papás parezcan gatos y perros y no se puedan ver, la relación entre padres e hijos no se tiene por qué modificar. Ojo con una cosa que llamamos los profesionales la triangulación de los niños, es decir, que el niño quede involucrado en la mitad de la discusión de los papás, porque la típica escena, el niño está, o la niña está el fin de semana con el papá, que vive normalmente con la mamá, los papás separados, entonces le toca el fin de semana el papá, se va para allá y se la entrega a la niña y comienza, pero mira a ver si la va a cuidar, ¿no? Porque es que la vez pasada me la devolvió toda sucia y mira a ver cuándo me va a responder con la cuota de los alimentos. Claro, y ya se va a ir con la otra que yo ya sabe que no me gusta que comparta con la niña y con la otra. Ojo con esos comentarios porque pasan todo el tiempo a toda hora y lo que hacemos es vincular a los niños a la discusión de los adultos. Entonces, los agarrones de mechas lejos de los niños. Ningún comentario en contra del papá, ningún comentario en contra de la mamá y que tanto papá como mamá mantengan una relación sana con los hijos. ¿Listo? Eso por un lado. Dos, las normas que yo maneje en casa de mamá deben ser las mismas normas que maneje en la casa del papá. Porque si no, los niños no son bobos y dicen, es que en mi casa no me dan helado, pero el fin de semana con mi papá, ese me da gusto en todo, entonces yo quiero más a mi papá que a mi mamá. Ojo con eso. Las normas de un lado son las mismas de las normas del otro. Entonces, así nosotros como pareja no nos entendamos, como papás nos toca. Porque si yo di la mitad de la carga genética para tener mi pelado y ella dio la mitad de la carga genética para dar nuestro pelado, pues ambos tenemos que ponernos de acuerdo por lo menos para las cosas de crianza con los hijos. Y una última pregunta. Y en vez del tipo de educación, ¿no ha sido el adecuado que pueda hacerse para resolver estas consecuencias o el daño ya está hecho? No, sí hay muchas cosas por hacer. Muchas veces ustedes van a escuchar, bueno, el niño maltratado va a ser maltratador, el niño abusado va a ser abusador, el niño que fue tratado con agresividad va a ser agresivo. Si no hacemos nada, probablemente sí pase eso, pero lo importante es cambiar las redes de apoyo. Si yo tuve una crianza basada en agresividad, una crianza autoritaria, como decía la doctora Ingrid, yo no tengo por qué repetir eso. Si yo tuve un trato inadecuado, puedo resarcirlo a través de qué? Del amor. El amor es la piedra fundamental de la interacción entre padres e hijos. Amen a sus hijos, quiéranlos, protéjanlos. ¿Listo? Ámenlos de verdad y verdad que esos comportamientos no pueda que no generen tantas consecuencias. Pasa ahora sí la siguiente diapositiva, Ingrid, porque quiero terminar precisamente con esta frase, que por favor llévenselas a casa, llévensela interiorizada, tatuada en el corazón, pues, y es que los límites y las normas son unas de las muestras más grandes de amor hacia los niños y niñas. No tengamos miedo por colocar normas a los hijos, porque créanme que cuando nosotros como papás le colocamos las normas y las reglas claras a los niños, es decir, los límites por donde tienen que caminar, los niños van a llevar un sendero de crianza adecuado y no se me van a descarrilar, como dicen muchos abuelitos y muchas abuelitas. Bueno, muchas gracias por este espacio. De verdad que para mí es muy gratificante poder hablarle a papás y mamás de crianza, poder llevar un mensaje de buen trato hacia los niños, niñas y adolescentes. Seguramente muchos de ustedes van a estar vinculados a dificultades con sus hijos. No tengan miedo en consultar, para eso estamos los profesionales, aunque muchas veces muchos familiares nos van a poder dar recomendaciones, tal vez esas recomendaciones no puedan ser no necesariamente van a ser las adecuadas, porque muchos vamos a repetir pautas de maltrato, de malos tratos. Entonces, busquemos ayuda, preguntémonos a un psicólogo, preguntémosle a nuestro pediatra qué podemos hacer y créanme que vamos a encontrar cosas que nos van a facilitar mucho la vida. Todos los niños y niñas son diferentes, a todos puedas que nos funcionen herramientas diferentes. Lo importante es que los niños tengan límites claros para que crezcan vinculados al amor. Muchas gracias de nuevo. Espero entonces volveros a ver todos en un próximo webinar hablando con mi pediatra. Porfa, estén súper pendientes de las redes sociales de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Nos encuentran en Instagram. Ahí estamos publicando permanentemente los posts para las charlas con ustedes, padres de familia, temas siempre de importancia que van a solucionarle muchas veces dolores de cabeza del día a día con ustedes. El próximo 9 de agosto seguramente va a ser el próximo webinar, entonces súper pendientes de redes sociales, de los estados de WhatsApp, de mi amigo pediatra que lo publica, estén pendientes que ahí les va a llegar la información. Muy buena noche a todos, que estén muy bien.